Muy bien, alumnos de primer año de secundaria, buenos días. En esta mañana vamos a agradecer a Dios por las infinitas bendiciones que día a día nos da y también a pedirle mucha fortaleza para todas las personas que se encuentran padeciendo la enfermedad. Muy bien, después de bendecir el día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos cuide mucho y nos proteja. Vamos a empezar el desarrollo de nuestro tema del día de hoy, correspondiente al área de literatura. Vamos a trabajar el día de hoy, primero de secundaria, un tema que tiene que ver con los diferentes géneros que abarca el amplio campo de la literatura. Tenemos el género narrativo. El género narrativo, una de las especies, de las muchas especies que abarca este género, es el cuento. Vamos entonces a determinar qué es el cuento. El cuento proviene de una raíz latina que tiene como significado contar. El cuento es una especie del género narrativo, como lo había mencionado, es la narración de una historia imaginaria. Esta historia imaginaria puede estar basada en hechos reales, como también pueden ser irreales. Puede darse de manera oral. Hay gente que nos cuenta, los antepasados nos cuentan historias, cuentos, ¿verdad? Como también puede ser escrita. Tenemos aquí la estructura de esta especie literaria. El cuento presenta una introducción o inicio. Aquí presenta los personajes y se da inicio a la historia. El desarrollo o nudo que presenta el problema, el conflicto, la parte central de la historia. Y el final o desenlace, aquí se presenta la solución del problema y el final de la historia. ¿Qué elementos intervienen en esta especie literaria? Interviene un narrador, que es la voz que narra la historia. Interviene personajes que pueden ser principales o secundarios. Hay un lugar donde se desarrollan los hechos, las acciones, que son los acontecimientos, y la atmósfera. La atmósfera es ese clima que puede ser de emoción, de tristeza, de suspenso. Existen varios tipos de cuentos. Cuentos de comedia, cuentos históricos, cuentos románticos, mini relatos, esos pequeñitos cuentos que también se usan mucho, cuento de ficción, policíaco, cuentos educativos, cuentos de Navidad, cuentos de hadas. Existen en realidad diversidad de relatos dentro de la especie del cuento. Muy bien, alumnos, a desarrollar la ficha de aplicación teniendo en cuenta el cuento como especie narrativa y su estructura y elementos. Muy bien, alumnos, buenos días.